familia, amistades que nos están viendo a través de las redes en cada lugar del mundo. Les mandamos un fuerte abrazo, un caluroso y cordial saludo, y que la presencia de Dios esté en su vida en este momento y en todo este día. Estamos agradecidos de Dios, ¿verdad? Porque hasta ahora nos ha cuidado, nos ha guardado y nos ha protegido. Y sabemos que estamos empezando un nuevo tiempo. Y quiero compartir con ustedes hoy una palabra que el Señor me ha dado. Una palabra poderosa que sé que va a cambiar nuestras vidas. Y quiero orar y darle gracias a Dios. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias por tu inmenso amor, por tu gran misericordia. Gracias por esta palabra que cambiará nuestras vidas, esta palabra que será ese bálsamo a nuestro alma, a nuestro espíritu y a nuestro cuerpo. Que la unción de tu Espíritu, Señor, sobre mí hable, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo llegue a cada corazón, Señor, llevando, mi Dios, la necesidad, restaurando y levantando para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Y el título del mensaje de hoy le he puesto: decide restaurar tu corazón. Sabemos que todos tenemos un corazón de carne, ese corazón que bombea nuestra sangre, ¿verdad?, a todo el cuerpo. Pero también tenemos un corazón espiritual y con frecuencia no entendemos por qué tenemos ciertos comportamientos que no nos gustan y desagradan a Dios. Por ejemplo, actitudes de ira, violencia, enojo, soberbia, dureza emocional. A veces hay amargura, lenguaje sucio, reaccionamos defensivamente culpando a otros y no reconocemos muchas veces el error nuestro. Pues, ¿sabes? A veces también somos rebeldes al Señor y en otras ocasiones herimos a nuestros familiares más cercanos, a nuestros seres queridos, amistades, y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no crecemos en el Señor? Y debemos de recordar algo importante, que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, muchas veces tuvo una actitud hostil y dura hacia el Señor. Muchas veces comparado con Sodoma y Gomorra. Por eso no basta asistir a un templo. Es necesario un encuentro real y transformador en la presencia de Dios. Porque la restauración del corazón es fundamental en nuestra vida. Y veamos y recordemos este pasaje que dijo el Señor Jesús, esta palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón. La voluntad de Dios es la restauración del corazón de sus hijos. Y vamos a ver algunos detalles bajo este tema. ¿Y por qué es importante la restauración del corazón? Primeramente porque es un plan divino. Dios ha diseñado restaurar el corazón del ser humano y de toda su creación. Y esto es un propósito que requiere una labor del interior de cada corazón, es decir, desde lo más profundo de nuestro ser. Y es un plan integral y profundo que solo el poder de Dios puede desarrollar y lograr. La restauración del corazón implica un proceso de Dios. Y esto no es una obra inmediata o instantánea, o sea, no es algo de microwave. Empieza cuando le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús y empezamos a reconocer su grandeza y su amor a través de su palabra, a través de conocerlo más íntimamente. Y ahí es cuando Él nos empieza a enseñar cuántas cosas necesita nuestra vida y los cambios que debemos de hacer, porque sabemos que a todos nos cuesta hacer cambio, pero el Señor Jesús quiere restaurar nuestro corazón, quitar todo aquello feo, aquello que nos daña a nosotros, que dañamos a otras personas queridas
y que también no le agradan a Dios, ¿verdad? Entonces, es una obra que empieza de adentro hacia afuera. O sea, hay muchas cosas en nuestra vida que necesitamos cambiar y solo es una obra de Dios. Solo Él puede sanar y restaurar el corazón del hombre. Pero Él espera algo. Nuestro Dios espera que estemos dispuestos, que cooperemos con Él para este proceso de restauración. Y la restauración del corazón va acompañada de ciertas evidencias. En primer lugar, una vida saludable. La restauración del corazón se muestra también en lo natural, de modo que se expresa en sanidad integral, como en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Cuando un corazón tiene falta de perdón, escuche bien, esto favorece el nacimiento de enfermedades del corazón, de la piel, parálisis, tumores, entre muchas otras. Y en la Biblia podemos ver, por ejemplo, a Ana, la esposa de Elcana. Elcana tenía dos mujeres. Una se llamaba Ana y otra Penina. Penina tenía varios hijos, pero Ana aún no había podido tener hijos, por lo cual Penina le hacía burlas, siempre estaba hiriéndola. Había mucha lucha en esta familia y por lo que podemos ver que la voluntad de Dios no era que este hombre tuviera dos esposas. Hay muchas cosas que están en la palabra de Dios, pero que no son la voluntad de Dios, aunque Dios las permite. Y vemos que Ana tenía frustración, ella lloraba, había dolor en su corazón y dice que por tanto tampoco comía. Y ahí vemos en 1 Samuel, capítulo 1, verso del 6 al 8, dice: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así que cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y así hacía cada año, hasta que ella decidió ir a la presencia de Dios. Y ahí vemos en la escritura, cuando seguimos leyendo este pasaje, que ella fue al templo y derramó, dice, su espíritu, su alma delante de la presencia de Dios, al punto que el sacerdote Elí le dijo que si estaba ebria, y ella le dijo que no, que tenía su espíritu, estaba atribulado, pero que estaba derramando su alma en la presencia de Dios. Y cuando ella fue a la presencia de Dios, ella logró la restauración y la sanidad, y su esperanza fue renovada. Y después dice que comió, que se alegró y que no lloró más, porque en la presencia de Dios hay restauración. Y después vemos que Dios le dio ese hijo que ella anhelaba, que fue el profeta Samuel, ¿verdad? Y la restauración del corazón también produce santidad en nuestra vida. Es decir, un corazón que crece en la voluntad de Dios. Esta semana pasada en los grupos estábamos estudiando eso. Compartíamos el tema de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y irradia la presencia del Señor en nuestra vida. Vivir en santidad es el resultado de un corazón restaurado. Básicamente, debemos de tener en cuenta que el pecado nace y se nutre de heridas del pasado y situaciones no sanadas de un pasado doloroso en nuestra vida. Pero la restauración del corazón genera una vida cuyo deseo es servir al Señor. Un corazón restaurado anhela profundamente poder servir a su Dios, a su Señor, ¿verdad? Y facilita el hecho de llevar frutos, porque para eso el Señor restaura nuestra vida y quiere restaurarla, para que llevemos fruto y lo glorifiquemos a Él. Y entonces seremos esas vasijas que llevan su gloria, esas vasijas de barro restauradas
que llevan la gloria del Señor. Somos instrumentos escogidos y ungidos para llevar la gloria de Dios a cada lugar. Y el apóstol Pedro, vemos que dice que en la puerta del templo se encontró un paralítico que era un mendigo también, porque la parálisis en su cuerpo le impedía trabajar y desenvolverse como una persona normal. Entonces este hombre se convirtió en un mendigo. Él pedía limosnas de que la gente le dieran en la puerta del templo, y cuando Pedro, ungido por el poder del Espíritu Santo, su corazón ya restaurado de todo lo que había pasado anteriormente, ¿verdad?, le dijo: lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice que en aquel momento aquel paralítico se levantó y pudo ir a anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Dios sanó a través de la unción que había del Espíritu Santo en el apóstol Pedro, sanó a aquel hombre, porque le hubiera podido dar limosna, pero aquel hombre hubiera seguido lisiado del cuerpo, del alma y del espíritu. Y vemos en Mateo 12, del 33 al 36, que el Señor Jesús dijo: o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Y dijo: generación de víboras, sea generación mala, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Y ahí el Señor estaba diciendo que nuestro corazón es como un cofre, ¿verdad? Un cofre que cuando lo abrimos sacamos todas las cosas buenas, quizás prendas valiosas, objetos valiosos, piedras preciosas. Bueno, así mismo cuando nosotros hablamos, sale de lo profundo del corazón lo que hay en nosotros, ya sea bueno o ya sea malo. Y muchas veces cuando ese fruto, ese cofre tiene cosas malas dentro porque está herido, está dañado, ¿verdad?, estamos hiriendo a los demás. Y el Señor quiere restaurar ese corazón para que podamos ser vasijas que lleven su gloria, para poder llevar su palabra eficazmente a otras personas. ¿Y cuáles son los fundamentos para la restauración del corazón?, nos preguntamos. Bueno, en primer lugar, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. En Isaías 53, del 4 al 5 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Tenemos que tener en cuenta que el pecado enferma. Antes de la desobediencia del hombre en el jardín del Edén, no había enfermedad. La enfermedad vino a consecuencia de la desobediencia. Y dice que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, porque el pecado, la desobediencia, es una enfermedad, enferma nuestro cuerpo, pero también nos aflige, nos causa dolor. Y si le tuvimos por azotado de Dios y abatido, mas Él fue herido por nuestros pecados, por nuestra desobediencia. Él pagó esos azotes del flagelo romano. Él pagó y sufrió eso allí en aquella tortura antes de ir a la cruz, para que tú y yo fuéramos sanados y restaurados. Dice que Él fue herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él fue castigado para que en esa cruz nosotros recibiéramos la paz de Jesús. Dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice la palabra de Dios que Jesús todo era una podrida llaga cuando estaba pendiente de esa cruz. Dice que no había sano en Él nada, que desde la punta del pie hasta la cabeza todo era una podrida llaga, doliente, y que nadie la curó ni la vendó,
por esa llaga fuimos curados nosotros de la desobediencia, y nuestro corazón puede ser restaurado de la desobediencia del pecado. Nuestro Señor Jesús sufrió el castigo y el dolor por nosotros, por nuestro pecado, por nuestra rebelión, para darnos salvación eterna y también darnos salud, restauración, liberación aquí en la tierra. Y este pasaje bíblico nos dice que Él llevó nuestras enfermedades, que sufrió nuestros dolores y que por su llaga fuimos nosotros curados. Esos corazones que duelen, ¿verdad? De angustias, de rencores, de heridas pasadas, de traumas, de decepciones, de menosprecios. Jesús sufrió eso para que tú y yo seamos libres, seamos curados por su llaga. Y esto es reforzado durante el ministerio terrenal del Señor Jesús aquí en la tierra. Dice en Lucas 4:16 que consideramos especialmente la expresión que Jesús dijo ahí en ese pasaje: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, o sea, a los corazones rotos. Estas palabras nos indican una profunda, ¿verdad?, obra en el corazón del ser humano, que Dios, nuestro Señor Jesucristo, vino a eso, a sanar y a restaurar. Y cuando la palabra nos habla de los oprimidos, de los cautivos, de los cautivos en las cárceles, no es una cárcel literal, no es una cárcel física, son cárceles literales, espirituales, porque hablamos del pecado. El pecado nos encarcela en una forma de vida, en una forma de reaccionar, en una forma de responder, y estamos ahí prisioneros. Es igual que si vemos un prisionero que ha sido confinado años en una celda, donde ha estado solo, donde ha estado con una reja, con seguridad, donde no ve la luz del sol, y de buenas a primeras lo sacan al patio de la cárcel y ve la luz y empieza a ver a las otras personas. Siente que quiere volver al encarcelamiento, que quiere volver al aislamiento, porque no ha sabido vivir de otra manera. Y muchas veces nosotros reaccionamos así, los seres humanos, cuando Jesús quiere empezar ese proceso de restauración en nuestros corazones. No hemos sabido vivir de otra forma durante muchos años y queremos volver a esa vida vieja, cuando Él nos ha dado libertad en la cruz y restauración a través de su sangre, ¿verdad? Y hay muchas cosas en nuestra vida que provocan quebrantamiento en el corazón, encarcelamiento emocional y espiritual. Pero todas estas cosas ocurridas en nuestra vida, nuestro Señor Jesús, Él es nuestro sanador, ¿verdad? Él es nuestro libertador. Él nos ama tanto que sufrió en nuestro lugar para que tú y yo, que me estás escuchando en este momento, tengamos libertad de esas cárceles, de esa opresión, de esos dolores que hay en nuestro corazón. Y la poderosa palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa. Por eso es tan necesario leerla cada día, porque ella nos habla y nos ayuda a cambiar y a restaurar nuestro corazón. Y en Salmo 107:20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra de Dios nos sana y es enviada para que nos libre de la ruina que vivimos, de la vida miserable que vivimos. Y en Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa. Usted nunca debe de menospreciar la palabra de Dios, nunca debe de menospreciar ese tiempo de lectura cada día, porque dice que es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. ¿Y qué hace esa espada? Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Empieza a separar lo almático de lo espiritual. Las heridas están en el alma, empieza a separar. Dice que separa también las coyunturas y los tuétanos. Empieza a separar la parte física también, o sea, empieza a sanar y a restaurar
Cuando entra duele, pero después empieza una sanidad. Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. La palabra de Dios produce vida, iglesia. Produce vida, amigo, amiga, que me estás escuchando, y es cortante como un bisturí de un doctor. Quizás algunos hemos visto operaciones, ¿verdad? Por la televisión, en una película. Otros son doctores, enfermeros, han podido ver una operación presencial. Y el bisturí de un cirujano corta las malformaciones, corta los tumores. Y en este caso la palabra de Dios corta esas malformaciones que tenemos en nuestro corazón, esos tumores que son consecuencia del pecado, y empieza a restaurar a la persona en una restauración integral, espíritu, alma y cuerpo, y expone las malas intenciones y motivos incorrectos que se dan en lo profundo del corazón del ser humano, y trae cambio y restauración. Decide restaurar tu corazón. Y la obra del Espíritu Santo es fundamental en esta restauración del corazón. En Isaías 61, del 1 al 4, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos que están espirituales, y a los presos abrirle la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. A eso vino Jesús cuando se paró en el templo, y empezó a leer el libro de Isaías hace miles de años atrás. Jesús se estaba cumpliendo la palabra en él. Él era el ungido de Jehová, que había venido para proclamar libertad, para restaurar al corazón herido. Ese es el plan de Dios, restaurar el corazón del ser humano. Y el corazón humilde, por eso en la bienaventuranza dice: bienaventurados los humildes, porque de ellos es el reino de Dios. El corazón humilde escucha la palabra de Dios y permite ser enseñado, y puede ver y recibir las verdades de Dios a través de su palabra, y coopera con abrir su corazón y ser libre de esas opresiones causadas por la desobediencia del pecado, que son ataduras, son deudas que nos encadenan espiritualmente. Y este texto bíblico que acabamos de leer nos muestra la voluntad de Dios para sus hijos, que es restauración, sanidad integral en todas las áreas de nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, liberación de los cautivos y oprimidos espirituales, consolación, paz y gozo en el espíritu. Y hoy en día estamos en el ministerio del Espíritu Santo. Por esto Él quiere traer sobre la vida de cada uno de sus hijos, y es solo a través del poder del Espíritu Santo que tú y yo cooperemos en esa obra de restaurar nuestro corazón, porque el Señor Jesús está muy interesado en restaurar nuestros corazones, los corazones de sus hijos, los que lo hemos conocido como Dios y Salvador, para que podamos hacer su obra, para que podamos ser eficaces, para que podamos tener libertad, gozo, vidas plenas en Él, y podamos ayudar a otros a que lleguen a sus caminos también y puedan ser sanos. Y resumiendo, nuestro Dios es todopoderoso y anhela hacer esa obra profunda en el corazón del ser humano. Solo es y espera que nos acerquemos a Él humildemente, con un corazón genuino y sincero, porque a veces no sabemos por qué reaccionamos de manera, pero hay algo ahí en el subconsciente, hay algo ahí guardado, que guardamos, que tapamos por años, pero que nos ha herido y nos ha amargado, y el Espíritu Santo quiere ayudarnos. Para esto apareció, dice la palabra, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, para deshacer toda obra del diablo en nuestra vida. Y le damos gracias al Señor Jesús por traer a través de ese
tu Espíritu Santo la restauración del corazón de cada persona. Yo te quiero pedir en este momento, ahí donde tú estás, que cierres tus ojos. Y sé que esta palabra ha tocado tu corazón. Sé que esta palabra ha sido un bálsamo en ti. Y que tú anhelas en este momento, humildemente, llegar delante de la presencia del Señor y decirle: gracias, Señor Jesús. Gracias porque hoy he entendido que tú viniste a sanar mi corazón, que tú viniste a darme libertad en esas áreas que he estado cautivo, he estado atado, he estado preso, en esas emociones que han sido dañadas, que han sido dolidas. Y quiero ser libre, quiero ser restaurado. Ayúdame a través del poder de tu Espíritu Santo a poder reconocer las áreas que necesito restauración. Ayúdame a ser libre. Y si no sabes cómo hacerlo, tú que me estás escuchando, tú que eres parte de la iglesia de Jesucristo, busca ayuda con tus pastores. Hay un proceso de restauración que el Espíritu Santo quiere hacer en ti, en mí, y no podemos solo, necesitamos ayuda. Y le damos gracias al Señor, le damos gracias, y le doy gracias porque hoy mis ojos espirituales han sido abiertos, gracias porque hoy puedo ver tu amor, gracias porque tu palabra es poderosa y llega a cada corazón y parte, corta, separa lo espiritual de lo almático y de lo físico, trayendo sanidad, trayendo restauración. El Señor Jesús anhela esa iglesia con ese corazón restaurado, listo para ayudar a otros, esas vasijas que reflejan la gloria del Señor. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu economía, bendigo tu matrimonio, tus hijos, tus nietos. Bendigo todo lo que hagas, que todo lo que tus manos toquen prospere, que seas de bendición esta semana, que Dios te lleve con su Espíritu Santo a otros niveles, a otra revelación a través de su poderosa palabra. Te quiero animar a esta semana que leas la Biblia, que ores, que busques ayuda si necesitas con tus pastores o con tus líderes, y que no dejes de reunirte como estamos haciéndolo en los grupos online, los martes, los miércoles, que sigamos en contacto. Pasa esta prédica a otras personas que tengas en tu Facebook o en tus redes sociales, porque es una manera de predicar. Quiero decirles que Dios les bendiga, les amamos y sabemos que todo esto que está ocurriendo, Dios lo está tornando para bien, porque viene un nuevo tiempo, iglesia. Viene un tiempo de restauración, viene un tiempo de avivamiento, viene un tiempo que debemos estar listos con esas canastas para recoger los frutos que el Señor está haciendo en cada vida. Muchas vidas se están volviendo a Él y la iglesia debe de estar lista para esa cosecha. Les bendigo, Dios saludo a todos los que están viendo, a los que seguirán viendo, y que Dios les bendiga. Que esta semana sea una semana de éxito, que tu corazón anhele lo mejor de Dios para ti y que puedas descubrir cuánta belleza, cuánta bendición, cuánto gozo hay en la vida cristiana cuando verdaderamente damos el paso de seguir la voluntad de Dios para tu vida y nuestra vida, y ese corazón es restaurado para bendecir a otros. Que Dios les bendiga. Les amamos